Bueno, atención a este dato, ¿eh? Muy importante porque habla de la economía informal, que siempre hablamos, se dice un 40, 45% de los argentinos están en la informalidad. ¿Qué significa en la informalidad? Sin derechos Así, laborales. mira, Ahí, Exacto. ahí. en negro, ¿Cómo lo como ves se acá? lo suele decir en criollo, ¿no? Exacto. Esto para graficar básicamente lo que viven miles y miles, cientos millones de laburantes en la Argentina. Se habla de que 9 millones. 9 millones de trabajadores sin derechos laborales en la Argentina. Una cifra que asusta, que puede ir creciendo, porque lo que sucede es que se pierde empleo genuino, privado, registrado, y se va a un empleo precarizado, monotributistas y demás. No solamente eso, también repercute en el sistema previsional, porque Por hay gente que supuesto no que sí, aporta, que no aporta. entonces no va a poder jubilarse después de muchos años, y ahí ya tenés un problema. Exacto. Los empresarios que dicen, bueno, por un lado teníamos muchas sanciones, muchas multas, eso se borró el año pasado, aún así sigue creciendo el trabajo en negro. Ahora lo que piden los empresarios es la baja en los aportes patronales. Veremos cuando bajen los aportes patronales qué más piden para poner a la gente en blanco. Bueno, esto lamentablemente Siempre hay un pero, es la ¿no? lógica. ¿Cómo? Siempre aparece un pero. Exactamente, siempre falta algo, falta algo, falta algo, y lo que falta es justamente garantías para los laburantes. Esto es tremendo, este es el número que representa ese 9 millones de personas. Exactamente, 4 de cada 10 laburantes están en esa condición, Casi la mitad. 42% en la Argentina. Sí. Y esto, como bien decís, repercute después en las jubilaciones, claro está. La reforma laboral es algo que se viene hablando hace mucho tiempo y me parece que es una de las exigencias del Fondo Monetario también de este acuerdo. Reforma laboral, que cuando decís reforma laboral enseguida se le paran los pelos a los sindicalistas, a la CGT, pero digo, me parece que tiene que haber una modernización también en la ley para justamente poder que toda esta masa de gente pueda entrar en la formalidad. Que cada sector aporte lo suyo, que diga el sindicalismo, bueno, vayamos a ciertos convenios flexibles, sí es cierto, no sé si todos, pero también podría otorgar un grano de arena, también los empresarios y también obviamente el gobierno con leyes que posibiliten el trabajo en blanco. ¿Cuáles fueron los rubros más atacados por esta condición o son atacados por esta condición? Vos fijate, el servicio doméstico, las empleadas y empleados de casas pero particulares. eso es histórico. Es 77%. Sí. Cuando hablamos acá de vez en cuando de aumentos para los empleados y empleadas de casas particulares, bueno, muchos de esos aumentos no llegan a los trabajadores porque, claro, están en negro. De hecho, en la moratoria la mayoría eran empleadas domésticas, Exacto. justamente, porque eso es histórico, casi el 80% han laburado en negro toda su vida. La construcción también, y el golpe que ha tenido además, lo que bajó la construcción, y además de eso, la mayoría también en la informalidad. Muchos de los trabajadores que quedaron sin laburo del rubro de la construcción, ahora los ves vendiendo por la calle, vendedores ambulantes y demás, porque no encuentran lugar donde desempeñar su tarea. Viven de changas. Exactamente, porque la obra pública cayó y se estroló, por así decirlo, porque justamente no hay inversión en ese rubro. Comercio, atención, un sindicato fuerte, casi 52% de los laburantes están en negro. Ese número Es a mí me muchísimo. sorprende, no debiera, ¿no? Muchísimo. Tendría que estar un poco más abajo. Exacto. Y si hablamos del rango etario más atacado por esta condición, hay que hablar de los jóvenes, que alcanza el número al 58% de los pibes que tienen un primero o segundo laburo, no tienen un trabajo en blanco lamentablemente en la Argentina. Tal cual, siempre pasa lo mismo porque bueno, sos joven, es el primer laburo, no tenés experiencia, no tenés currículum y te presionan. Bueno, Aceptás las condiciones que te ofrecen. aceptás lo que venga porque necesitas laburar y necesitas tener tu primer laburo. Y aparte grandes cadenas que le dan a los pibes una oportunidad, es cierto, hay que decirlo, pero le pagan 300 lucas, 350 Dos lucas. mangos, Si se quieren independizar de los padres, no pueden ni siquiera pagar un monoambiente porque te cuesta entre 400 a 450 un monoambiente, por ejemplo, acá en Capital Federal. Sí. Lamentablemente De ahí esto para pasa. arriba. Claro, Dependiendo del barrio. y si hablamos de género, por supuesto ataca a las mujeres más que nada, más que a los hombres, y principalmente en esto que decimos, en el rubro servicio doméstico. 77% de los trabajadores de ese rubro están en negro. Gracias, Fede.